Este video pertenece a una serie en la que estamos implementando un proyecto final de programación orientada a objetos en lenguaje C# en Unity. En la tarjeta de la esquina te dejo la lista de reproducción donde se van a ir agregando todos los videos de esta serie. En los últimos 2 o 3 videos estuvimos trabajando en esta interfaz gráfica que vemos aquí, que es lo que nos va a permitir interactuar con el modelo que vamos a crear. O sea, vamos a poder generar un mundo, vamos a poder ejecutar los turnos y demás. Aquí, por ejemplo, si le damos a play, lo único que tenemos es este título y tenemos una serie de botones. Esta interfaz seguramente va a cambiar más adelante porque, por ejemplo, en este momento no existe el mundo como tal, ¿no? La aplicación acaba de iniciar, no se ha creado ningún mundo, entonces quizás no debería haber un botón llamado ejecutar turno, porque no hay un mundo al cual ejecutarle el turno. Pero bueno, esto lo basamos en el proyecto que tenía del 2019 y por eso quedó de esta manera. Aquí si le damos al botón iniciar mundo, esto lo estuvimos trabajando en videos anteriores, aparece esta ventana que nos permite configurar, por ejemplo, la cantidad de casillas horizontales y verticales que queremos que tenga nuestro mundo. Y tenés un botón para crear y un botón para cancelar, digamos. Esto seguramente también lo vamos a ir mejorando, vamos a ir agregándole otros parámetros, por ejemplo, cuántos hormigueros queremos que haya en la simulación, etc. Pero bueno, creo que con esto ya estamos listos para empezar en lo que es la generación del mundo donde va a tener lugar la simulación. Y para eso, aquí tengo 2 diagramas. Estos diagramas representan clases de programación. A fines prácticos, aquí en Unity van a ser scripts que creemos y el título que aparece en los diagramas es el nombre que van a tener los scripts. Y los scripts en cuestión van a ser el script mundo y el script mundo representación visual. La idea de esto sería que en el script mundo va a estar toda la información necesaria para representar el mundo, ¿no? Es decir, todo lo que contenga el mundo a nivel de datos va a estar ahí. Por ejemplo, los objetos hormiguero, los objetos fuente de alimento, es como que todo va a estar definido en este script, o por lo menos vamos a tener la referencia dentro de este script de esos otros objetos. ¿Por qué es esto? Porque con los scripts nosotros vamos a modelar objetos. Y entonces acá la abstracción cumple un papel fundamental, que es este script mundo va a ser la representación abstracta del mundo en el cual va a tener lugar la simulación. Entonces, ¿qué se necesita que tenga nuestro mundo? ¿Qué variables quizás? ¿O qué información? ¿O qué funciones? Toda la información y las funciones que le vamos a agregar al objeto mundo van a salir de la consigna, o sea, de lo que se nos está pidiendo. Nosotros tenemos que colocar toda la información necesaria y las funciones necesarias para poder resolver el problema que se nos está pidiendo de la manera más eficiente posible. Entonces vamos a repasar cuáles serían las variables y funciones que vamos a definir para nuestro mundo, por lo menos en una primera instancia, porque a mí lo que me gustaría hacer quizás es en el próximo video o en el siguiente ya tener un modelo 3D de lo que es el mundo, con las casillas, quizás colocar los hormigueros y tener algo visual, ¿no? Como para poder ver, porque es que al final la representación visual es lo atractivo. Pero bueno, de momento tenemos lo siguiente. Dentro del mundo, de nuestro mundo de simulación, van a existir distintos hormigueros. O sea, objetos que van a ser creados a partir de un script llamado hormiguero. Entonces aquí en primera posición tenemos una colección de hormigueros. ¿Esto qué quiere decir? Esto va a ser un array, por ejemplo, o una lista. Mejor una lista, porque la lista tiene tamaño dinámico. Una lista de objetos hormiguero y en el interior vamos a colocar la referencia de todos los hormigueros que están en el mundo. Eso es lo que representa esta variable llamada colección hormigueros. ¿Por qué incluir una colección de hormigueros dentro del script mundo? Esto tal vez le suene un poco extraño, pero yo veo a los scripts un poco como si fuesen personas. Personas con cierta responsabilidad, personas que conocen información. Y entonces cuando tengo que programar lo que es el script mundo, yo me pongo en el papel de esa persona y empiezo a pensar qué es lo que necesito conocer. Con quién tengo que hablar, qué funciones tendría que desempeñar. Entonces de esa manera es como que voy pensando qué es lo que se necesita. Es un poco raro, pero es la manera en la que yo voy creando las soluciones. Y entonces claro, si yo soy el mundo, yo necesito conocer cuáles son todos los hormigueros que están definidos en mi interior, porque en algún momento voy a tener que hacer algo con esos hormigueros. Tal vez voy a uno y le ejecuto el turno, luego a otro. Entonces, por esa razón, en el interior del script mundo defino una lista con todos los hormigueros porque los voy a necesitar. Y lo mismo para las fuentes de alimento. Y aquí, por ejemplo, una colección de tiles. Esto que agregué va a ser algo extra al diagrama de clases, algo que no estaba en 2019. Y es que vamos a definir un objeto llamado tile, que va a ser la representación de cada uno de los tiles. Y se me ocurrió que las hormigas, por ejemplo, van a llegar a un tile y van a poder interactuar con ese tile y, por ejemplo, preguntarle si en su interior hay una fuente de alimento, ¿no? Es como, yo esto lo veo como si la hormiga llegara a un lugar y explorara los alrededores, ¿no? Eso es la abstracción. Y la manera que se me ocurrió implementarlo es con tiles. Luego tenemos dimensión X, dimensión Z.
A propósito, aquí en esta lista no están incluidos los tipos de variables. Dimensión X, dimensión Z serían dos variables enteras. En este caso Unity. En Unity el escenario que vamos a hacer va a ser básicamente esto. Van a ser casillas que van a estar en la dirección X y en la dirección Z, ¿no? Porque en Unity el eje vertical es el eje Y. Y por eso tenemos dimensión X y dimensión Z. Luego se me ocurrió ponerle dos offset, o sea, dos variables enteras para representar un offset en la posición X y un offset en la posición Z. ¿Eso por qué? Porque tal vez podemos crear 2 o 3 mundos paralelos y colocarlos todos aquí en la misma escena, ¿no? Uno a continuación del otro y quizás poder ir de un lado al otro y verlos evolucionar. Entonces este offset serviría para definir cuál sería la posición de la casilla 00, por ejemplo. Bueno, y por último tenemos aquí una referencia para el mundo representación visual, que es el otro script que vamos a ver. Y bueno, lo que va a hacer ese script es, partiendo del mundo, le va a como extraer toda la información para poder crear todo lo que haya que mostrar en pantalla. Bueno, y pasando a las funciones, aquí tenemos como primera función tenemos iniciar mundo, en la cual le pasamos como parámetro varias funciones, ¿no? Tenemos los dos primeros enteros son la dimensión en X, la dimensión en Z, luego le pasamos los dos offset, y luego la cantidad de hormigueros que queremos que haya en el mundo, y por último la cantidad de fuentes de alimento que queremos que haya en el mundo. Esta puede ser una de varias funciones iniciar mundo. Quizás podríamos tener una función iniciar mundo sin parámetros y que cree un mundo quizás al azar. Podría ser también. Bueno, otra función llamada eliminar mundo que haga lo necesario para eliminar el mundo. Esta función llamada getTile que recibe como parámetro dos enteros, un entero X y un entero Z. Acá me confundí. Lo que haría sería retornar el tile en esas posiciones. Se me ocurría que una hormiga, por ejemplo, podría interactuar con el mundo y solicitarle el tile en la posición XZ. Luego tenemos dos funciones, crear fuente de alimento y crear hormiguero. La función de crear fuente de alimento con una cantidad de alimento y la de crear hormiguero con una cierta cantidad de hormigas y un color, porque es como que van a haber equipos de hormigas que van a combatir entre sí. Y por último una función que creo que es bastante importante, llamada toString. Es una función muy conocida, digamos, por así decirlo, cuando uno quiere mostrar un número quizás en un texto en el canvas. Generalmente lo que se hace es tomar ese número y ejecutarle un toString para pasarlo a una cadena de caracteres. Bueno, el toString de mundo lo que va a hacer es devolver un string que nos dé información del mundo. Por ejemplo, lo que podríamos devolver es las dimensiones de ese mundo, la cantidad de hormigueros, la cantidad de fuentes de alimento. Algo que nos permita empezar a recibir feedback, ¿no? del modelo. ToString, creo que el concepto de esa función es bastante útil y se utiliza muchísimo cuando se está estudiando programación y creando tipos de datos abstractos y objetos. Pasemos a la representación visual del mundo. Acá los objetos que vamos a tener van a ser un mundo, o sea, una referencia para un objeto de la clase mundo, donde, recordemos, va a estar definida toda la información. Luego vamos a tener las contrapartes visuales de cada uno de los elementos. Por ejemplo, vamos a tener hormigueras, vamos a tener un script que nos modele el dato hormiguero, pero la contraparte sería un hormiguero visual, ¿no? Que se encargue de la representación gráfica, ¿no? Del tema de los colores, quizás del tema de que si están bajo ataque, tal vez que salga humo, ese tipo de cosas, ¿no? La representación visual separada de lo que es el dato en sí. Entonces acá tenemos una colección de detalles visuales, colección de hormigueros visuales, colección de fuentes de alimentos visuales, colección de hormigas visuales. Esto lo planteamos así por ahora. Tal vez más adelante le agregamos más cosas o tal vez lo descartamos completamente porque encontramos una forma mejor de hacerlo, ¿no? Yo pienso que es una buena manera de empezar por aquí. Y luego en la parte de funciones, por ejemplo, tenemos la función crear representación visual, que recibe como parámetro un mundo. O sea, el mundo que hay que representar. Por lo tanto, aquí dentro de esta función, de principio a fin, lo que vamos a hacer es todo lo que sea necesario para darle vida a la simulación y que aparezca visualmente en la pantalla, que lo podamos ver, ¿no? Por ejemplo, las funciones que siguen abajo, que son crear casillas, crear hormigueros, crear fuentes de alimento, crear hormigas, probablemente todas esas funciones las vamos a llamar dentro de representación visual, ¿no? Como para ir modularizando todas esas funciones y separándolas, ¿no? Separándolas en cajas negras, por así decirlo, ¿no? Como pequeños trozos de código que se van conectando uno con el otro y cada uno va haciendo como su parte para ir creando el mundo. Y entonces de esa manera, por ejemplo, si tenemos un problema con las casillas, es mucho más fácil identificarlo si el código está bien modularizado, o sea, si tenemos bien separadas cada una de las partes.
Luego, por ejemplo, tenemos funciones como hormiga desaparece y hormigas aparece, que las dividí en obrera, exploradora y guerrera. Estas funciones las definí porque las hormigas, cuando están dentro de los hormigueros, no se ven y no es necesario que estén realmente. Por ejemplo, no es necesario que coloquemos el objeto 3D debajo del suelo, ¿no? Y como que la hormiga, por más que no se vea, esté. Yo pienso que eso no es necesario, es que al final el concepto real de hormiga está en el objeto. O sea, en el objeto instancia de la clase hormiga. Y luego tenemos lo que es la representación visual. No es necesario representar visualmente una hormiga que no se ve. El objeto está, o sea, los datos están, las funciones, quizás por ejemplo una hormiga que está dentro del hormiguero se va a alimentar en cada turno. Eso lo va a seguir haciendo porque ese comportamiento va a estar separado de lo que es la representación visual. Entonces, claro, la idea sería quizás como tener un pool de un montón de modelos 3D quizás de hormigas o de game objects, ¿no?, que representen hormigas, y a través de esta función ir solicitando esos objetos cuando una hormiga sí haya que representarla visualmente en el escenario. La separé en obrera, exploradora y guerrera porque más adelante me imagino que vamos a hacer modelos 3D para representar los distintos tipos de hormigas. Quizás la hormiga guerrera sea mucho más grandota que las demás hormigas. Quizás la hormiga obrera tenga un casco. Algo así podríamos hacer. Y bueno, estas funciones, hormiga desaparece y hormigas aparecen, reciben como parámetro una hormiga, o sea, un objeto de la clase hormiga. Y es como el objeto al cual la representación visual va a estar vinculado. Es como que van a tomar ese objeto y van a extraerle la información necesaria. Por ejemplo, cuando se haga el movimiento, la representación visual va a seguir lo que va haciendo el objeto. Y por último tenemos dos funciones que son crear fuente de alimento B, acá ya lo abrevié porque si no los nombres se van haciendo muy largos, y crear hormiguero B, visual. Estas funciones reciben como parámetro una fuente de alimento y un hormiguero respectivamente. Y bueno, la misma idea que las hormigas, es la fuente de alimento o el hormiguero al cual están representando. Y bueno, estos diagramas son los que vamos a utilizar para crear los scripts. Al final este video quedó bastante largo, así que vamos a empezar a programar en el siguiente video. Pienso que esto es importante, si no, no lo estaría haciendo. Toda esta parte teórica, por más que pueda resultar aburrida y demás, considero que es muy importante, ¿no? Porque es como la justificación del por qué estamos haciendo las cosas. Entiendo que es un video sumamente aburrido, quizás poco atractivo y demás, y que van a ser muy pocas las personas que van a llegar hasta acá. Pero bueno, este tipo de conocimientos, al menos en lo que es programación y resolución de problemas, creo que es lo más valioso que tengo para ofrecer. Así que por esa razón decidí incluirlo. Seguramente esta serie va a tener un montón de videos como este, sumamente teóricos y pesados. Pero bueno, dejo el siguiente video en la pantalla final y nos vemos ahí para empezar a escribir esos scripts, mundo y representación visual. Hasta la próxima.